El condensador. Hola, buenos días. Hoy veremos el condensador en el ámbito de la reparación de electrodomésticos, ya que nos puede provocar una falla tanto en un televisor como en un frigorífico, encimera, lavadora, etc. Como teoría, yo simplemente os voy a decir que en función de la tipología de circuitería que se encuentre, puede cumplir diferentes funciones. Rectificador de tensión, junto con un diodo, convierte la tensión alterna en tensión continua. Impedir el paso de la corriente continua. Cuando está en serie en un circuito, solo lo puede atravesar la corriente alterna. Absorbedor de picos de tensión. En las entradas de alimentación, conectado del positivo a masa, de modo que cuando llega al circuito más tensión de la debida, está calculado para absorber ese exceso de alimentación. Para acoplar transistores y circuitos integrados. Estos semiconductores, transistores y circuitos integrados necesitan varios condensadores para su correcto funcionamiento, de modo que cuando el condensador se descapacita o revienta, es decir, se convierte en un circuito abierto, ese transistor o circuito integrado deja de funcionar correctamente, provocando una falla en la televisión, lavadora, frigorífico, lavaplatos, etc. Tipos de condensadores. Los más comunes y los que más averías nos van a provocar son los electrolíticos. Principalmente nos los encontraremos al lado de un diodo, como rectificador y filtraje de la tensión, para convertir la corriente alterna en continua, y cerca de transistores y circuitos integrados como acople para que estos funcionen correctamente. Cuando se estropean, se suelen hinchar por la parte de arriba, por lo que a priori visualmente podemos detectar los rotos. Estos, los condensadores electrolíticos, son los únicos que tienen polaridad, un positivo y un negativo, que debemos soldar correctamente, ya que si los ponemos al revés, pueden desde no funcionar hasta explotar. Estos condensadores, su valor suele oscilar de 0,5 microfaradios a 4000 microfaradios como valores típicos, y nos los podemos encontrar, estos condensadores, los electrolíticos, desde una televisión, la placa de control de una lavadora, nevera, el rectificador de tensión de un microondas o el motor de arranque de una lavadora o lavaplatos. Yo, en todos estos casos, he visto fallas. Vosotros, en vuestra falla, debéis sospechar y tenerlo presente. Otra familia de condensadores que también fallan un montonazo son los MK, que engloban los de policarbonato, MKC, polipropileno, MKP y poliéster, MKT. Estos condensadores suelen ser grandotes, como estáis viendo, y suelen estar cerca de transistores e integrados, para acoplarlos y que funcionen correctamente. No tienen polaridad, pudiéndose soldar indistintamente a derechas o a izquierdas. Cuando se rompen, visualmente se pueden detectar. Los de poliéster, MKT y policarbonato, MKC, se resquebrajan, y los de polipropileno, MKP, un poquito más difíciles de detectar su rotura, se perforan por abajo. Su valor suele rondar los nanofaradios, o lo que es lo mismo, los K o kilofaradios. Valores típicos serían de 1 nanofaradio, o K, que es lo mismo, a 1000 nanofaradios o Ks. También los podemos encontrar en cualquier electrodoméstico, televisiones, lavadoras, encimeras, etc. Finalmente, los condensadores que también se nos van a romper o provocar que nuestro circuito no funcione correctamente son los de disco. Estos condensadores son los de descarga, los que absorben los picos de tensión. Por tanto, los encontraremos principalmente, como podéis ver, en las entradas de red o alimentación y cerca de transistores de potencia. No tienen polaridad, son parecidos a los de lenteja, aunque estos, los de disco, soportan muchísimo más voltaje, de 2000 a 3000 voltios. Cuando se rompen, visualmente se puede apreciar, ya que o se resquebrajan o se perforan, saliéndoles un puntito negro. Su valor ronda toda la franja de los picofaradios y la parte baja de nano o cafaradios, y también los encontraremos en cualquier electrodoméstico. Un apunte, a veces, como descarga en los circuitos de alimentación, en vez de condensadores de disco, también nos podemos encontrar condensadores de poliéster, MKT. Cabe mencionar también los condensadores de lenteja. Como estáis viendo, estos condensadores acoplan circuitería de control, chips que trabajan con poca tensión. Estos condensadores, los de lenteja, nunca suelen fallar. Llegados a este punto, cabe mencionar que todos estos tipos de condensadores los podemos encontrar en su formato superficial o SMD, e igual que antes, los que más fallarán, y por este orden, serán electrolíticos serie MK y los de disco.
¿Cómo comprobamos los condensadores sospechosos pero que visualmente están bien? No tienen ninguna anomalía visible. Lo primero que tenemos que saber es esta regla. La unidad más alta son los microfaradios y la más baja los picofaradios, en medio nanofaradios. Por tanto, para pasar de micros a nanos, o lo que es lo mismo, cas, tendremos que multiplicar por 1000. Y para pasar de nanos a picos, volver a multiplicar por 1000 más. O, si queremos pasar directamente de microfaradios a picofaradios, tendremos que multiplicar por 1.000.000. Para pasar de una unidad más pequeña a una unidad más grande, es decir, de picofaradios a nanofaradios, tendremos que dividir entre 1000. Y para pasar de esta unidad más pequeña, cas, a una unidad más grande, microfaradios, tendremos que volver a dividir entre 1000. O, si queremos pasar directamente de picofaradios a microfaradios, tendremos que dividir entre 1.000.000. Por tanto, aplicando siempre esta tabla o regla de 3, un valor típico de condensador, 470 microfaradios, serán 470.000 nanofaradios o 470 millones de picofaradios. Otro valor típico, 680 picofaradios, serán 0,68 cas, que es lo mismo que 0,68 nanofaradios, y serán 0,00068 microfaradios. Bien, eso como teoría. Ahora hay que medirlos. Pues bien, para medir condensadores existen dos métodos. Bueno, tres. Ese tercero lo voy a obviar, ya que necesitaríamos un osciloscopio. El primer método es utilizando un instrumento de medida como este que estáis viendo, por ejemplo, que nos permite medir el condensador en la propia placa, sin desoldarlo. A mí, concretamente, este método de medida, sin desoldarlo, medirlo en la propia placa, el condensador, me ha dado falsas lecturas, por lo que no me fío mucho de este método. Este instrumento de medida lo tengo un poco apartado, guardado en un cajón. El segundo método de medida es utilizar un capacímetro como este que estáis viendo. Aquí la única pega es que tenemos que sacar el condensador del circuito. Más trabajo, pero fiabilidad 100%. Sabremos exactamente si el condensador es bueno o es malo. Pues bien, llegamos al final, toca ir finalizando. En este video tutorial hemos aprendido a localizar los diferentes tipos de condensadores en una placa electrónica, diferenciarlos y medirlos para su sustitución en caso de rotura. Espero que os haya gustado, que os sirva en vuestras reparaciones y hasta el próximo reportaje. ¡Chao!